Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de aprendizaje. En esta oportunidad trabajaremos textos. Vamos a ver qué es un texto, cuáles son las tipologías textuales, es decir, los distintos tipos de textos, cuál es la intención o cuáles son las funciones del lenguaje y cómo se desarrollan estos textos, es decir, sus tramas. Comenzamos definiendo qué es un texto. La palabra texto proviene del latín textum, que significa, además de texto, tejido, y del verbo texere, utilizado para referirse a urdir una tela o una trama. La palabra urdir significa tejer, hilar, trenzar. Por lo tanto, un texto es un tejido de palabras que se van relacionando entre sí. Veamos distintos tipos de textos. En esta ocasión, lo que estamos viendo son novelas de distintos autores como de García Márquez, Cien años de soledad, o de Humberto Eco, El nombre de la rosa, o El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, o La catedral del mar, de Ildefonso Falcones. No importa la extensión que pueda tener un texto, es decir, un texto puede ser un libro o puede ser una sola oración, puede ser una publicidad, una carta, un informe. No importa su extensión, sino cuál es el sentido global del mismo. Por ejemplo, yo puedo decir auxilio y esa sola palabra tiene una connotación y un significado que no necesita agregar más, y eso conforma un texto. Pero vamos a ver que estos textos están formados a partir de un formato, de una intención y de las tramas. En el caso del formato, los textos se forman o se presentan con distintas tipologías. Por ejemplo, pueden ser textos publicitarios o pueden ser textos administrativos, pueden ser textos poéticos, periodísticos, narrativos, instructivos, una receta de cocina, una receta médica, son textos instructivos. Pueden ser obras de teatro y pertenecer a los textos dramatúrgicos o pueden ser textos cinematográficos. Una carta es considerado un texto y pertenece al género epistolar. Es decir, hay textos que se van a diferenciar por su formato, pero también los textos se diferencian por la intención que tiene el emisor. Cuando hablamos de la intención, nos referimos a las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje más importantes son las siguientes, o las que se tienen en cuenta. La función informativa, la intención del emisor es aportar datos, desarrollar o explicar un tema específico, va a centrar la atención en el referente. ¿Dónde podemos encontrar textos que tienen la función del lenguaje informativa? En textos de estudio, como manuales, textos enciclopédicos, científicos, periodísticos. Por otro lado, tenemos la función expresiva o emotiva. En este caso, la intención del emisor es expresar sentimientos, pensamientos, sensaciones. Va a centrar la atención en el emisor y lo vamos a encontrar en textos como el habla cotidiana, en cartas familiares, en diarios íntimos, en conversaciones de WhatsApp, por ejemplo. La función apelativa, la función del lenguaje apelativa, tiene como intención, por parte del emisor, convencer, persuadir, influir, rogar. Por lo tanto, va a centrar la atención en el receptor. Y en los textos donde podemos encontrar
Este tipo de función son textos de artículos de opinión o editoriales, en los mensajes publicitarios, en los discursos políticos. Por último, la función poética o literaria tiene como intención transmitir belleza, estimular la imaginación y, por lo tanto, va a centrar la atención en el código y en el mensaje. ¿En qué textos vamos a encontrar la función poética o literaria? En poemas, en cuentos, en novelas, en obras de teatro, en canciones, en series de TV, en el cine. Hemos visto los distintos tipos de textos, hemos visto las funciones del lenguaje. Ahora nos vamos a detener en cómo esos textos están redactados, están escritos. Y eso lo vemos a través de las tramas. Es decir, el modo particular de organizar el contenido de un texto. Por un lado, tenemos la trama narrativa, que en este caso narra acontecimientos y presenta los hechos en una secuencia temporal. Un ejemplo de trama narrativa puede ser un cuento, una novela, pero también podemos encontrar trama narrativa en una canción, en una historieta. La trama descriptiva da detalles, caracteriza seres, objetos, lugares. La trama argumentativa trata de convencer, opina, se exponen argumentos. Y en la trama conversacional se presentan diálogos, predomina la estructura del diálogo por sobre todas las cosas. En ninguno de los casos podemos encontrar tramas puras, es decir, no existe solo una trama narrativa o solo una trama descriptiva o argumentativa o conversacional. Va a predominar en un texto una trama sobre las otras. Por ejemplo, la trama narrativa, yo recién explicaba que la podemos encontrar en una novela, en un cuento, en una canción, pero esa trama puede tener partes, algunos párrafos descriptivos. Si, por ejemplo, en un cuento yo quiero detallar un paisaje o la característica de un personaje y voy a utilizar la trama descriptiva. Va a estar presente esa trama, pero va a predominar la trama narrativa. En un texto argumentativo, yo en uno de los argumentos donde voy a tratar de convencer a mi interlocutor, puedo utilizar la trama narrativa o la trama descriptiva según la intención que tenga, pero va a ser en algún párrafo, no en la totalidad del texto. Y por ejemplo, en la trama conversacional, en una obra de teatro que se caracteriza por la presencia de diálogos, por eso la trama va a ser conversacional, tiene partes donde se describen los personajes o el espacio o la vestimenta. Esas pequeñas explicaciones se llaman didascalias o acotaciones. Esas didascalias o acotaciones son textos descriptivos. Por lo tanto, vamos a ver entonces, para cerrar, algunos ejemplos de tipos de textos, la función del lenguaje que tienen y la trama. En este caso, estamos viendo la publicidad de un shampoo. Dice, tratamiento, el primer shampoo inteligente contra la caída. Y vemos que dice jarilla. La jarilla es una planta con propiedades medicinales. Por lo tanto, vamos a ver que el tipo de texto, en este caso, es una publicidad. La intención es persuadir al lector para que compre este shampoo, que es un shampoo inteligente. La trama que ha utilizado en este caso es una trama descriptiva, ya que está poniendo algunas propiedades de la jarilla, está diciendo que se usa contra la caída, que es un shampoo inteligente.
Veamos otro ejemplo. En este caso es la portada de una novela, se llama El jardín de los venenos. Esta novela pertenece a Cristina Bajo. Entonces, el tipo de texto que reconocemos es novela. La trama es narrativa. Como recién explicaba, esta novela puede tener algunos fragmentos descriptivos si la autora quiere describir paisajes o personajes o situaciones, pero la trama predominante va a ser la narrativa. Y la intención del lenguaje es poética o literaria, porque es un texto que se crea para desarrollar la imaginación del lector y con la intención de crear belleza. Veamos un último ejemplo. En este caso tenemos una conversación de WhatsApp. Es un diálogo aparentemente entre dos personajes, entre dos personas. Por lo tanto, el tipo de texto es un chat de WhatsApp. La trama es conversacional porque se estructura a partir de diálogos de dos personas. La intención del autor es emotiva o expresiva porque forma parte del habla cotidiana. Bien, vamos a seguir desarrollando un poquito más sobre este tema. Vamos a seguir trabajando el texto con las propiedades que lo conforman en otro encuentro.